Bueno, tenemos con nosotros a Juan Miguel Pérez, analista, sociólogo, con quien vamos a conversar de inmediato sobre temas que precisan del razonamiento claro de especialistas en cuestiones sociales. Buenos días, Juan Miguel, bienvenido. Buenos días, Domingo. Encantado de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Un placer contar contigo, Juan Miguel, en esta plataforma, en este rumbo, el rumbo de la mañana, que también es el rumbo del país. Juan Miguel, han pasado pocas horas de la intervención del presidente Luis Abinader, quien debió presentar memorias ante la Asamblea Nacional. Nos gustaría conocer tu opinión respecto a esa intervención. Sí, fíjense, usualmente cuando nosotros tenemos la posibilidad de analizar eventos de este tipo de naturaleza, siempre nos quedamos en la reacción a lo que se dice. Pero ustedes saben que la palabra lo aguanta todo. Y incluso en las palabras hay también estrategias, lo que es una acción legítima de parte de los políticos y más de los estadistas en funciones, gobernando. Entonces, Luis Abinader hereda una crisis sanitaria inédita, una crisis económica de las más serias que ha tenido este país como consecuencia de la pandemia, pero también como consecuencia de lo que históricamente ha sido aquí, en este país, las dos grandes impunidades que ha tenido la República Dominicana, o que ha padecido la República Dominicana. Por un lado, la impunidad del dolo administrativo por parte de gobernantes, por parte de funcionarios públicos sobre el erario, sobre los fondos públicos, y también la impunidad desde la cual se ha garantizado políticas públicas inequitativas, es decir, que han beneficiado a unos poquitos, por cierto, los privilegiados de siempre, en detrimento de las grandes mayorías de este pueblo. Eso también es otro tipo de impunidad. Entonces nosotros tenemos una situación que ha generado en ambos casos una crisis política que evidentemente precedía la pandemia y que, por cierto, por eso fue elegido el presidente de la República, porque la respuesta, el rugir del pueblo dominicano en la Plaza de la Bandera, las marchas, las cadenas humanas, todo lo que se fue acumulando. Además, y a pesar incluso, o sea, al margen y a pesar incluso de los mismos partidos políticos, hizo que se le entregara al presidente de la República y al nuevo gobierno un mandato popular de transparencia, un mandato popular de fin de la impunidad, un mandato popular de castigo a los responsables de la tragedia y del escándalo moral que constituye la desigualdad social en nuestro país, pero también un mandato de mayor participación política. Entonces, el discurso del presidente se resumió a responder esas expectativas en términos de la crisis sanitaria, en términos del relanzamiento del aparato productivo, de un paliativo hacia los sectores más vulnerables, pero todavía está faltando en este país un nuevo modelo de desarrollo social, económico y político, que es del que menos se habla. Porque aquí, lamentablemente, el sistema ha reducido la participación política a un solo día cada 4 años de parte de la gente, marginándolo totalmente. Y al mismo tiempo se le exige que ese mismo pueblo que ha padecido tanta marginalidad, tanto a nivel material, social como político, entonces pueda responder a la pandemia como si viviéramos en un cantón suizo desde hace tiempos inmemoriales. Entonces, todavía, es lo que puedo decir, está faltando en el nuevo gobierno un modelo, porque todo, en la democracia es una respuesta, es una reparación a problemas sociales que viven surgiendo. Y la política es el camino por donde esas reparaciones se dan. Y eso todavía estamos nosotros partiendo de un mismo modelo, de un mismo paradigma, paliativo a lo sumo, pero todavía aquí no se ha hablado, por ejemplo, de una reforma de tributos, es decir, de la estructura fiscal de nuestro país, donde haya más equidad, es decir, que donde los que más ganan sean aquellos que más paguen, porque son aquellos que más utilizan, por ejemplo, los servicios públicos, ¿no? Si un banco aquí utiliza muchos servicios de seguridad, y eso tiene que pagarse, pero eso no se paga proporcionalmente a lo que se utiliza. Justamente, Juan Miguel,
Justamente, Juan Miguel, el presidente decía de los 5 pilares en lo que él ha fundamentado su accionar, es apoyar, impulsar las reformas estructurales que necesita el país y desafiar todo este engranaje institucional en 6 meses donde ya tiene 2 ministros menos, un director en investigación también por un tema personal, implica un organizar en un solo cuerpo todas las instituciones. ¿Cómo percibes tú el accionar del gobierno en su conjunto, las instituciones, los demás ministros, cuando se está viendo muchas promesas que necesitan no solamente de la voluntad del presidente, sino del acompañamiento institucional? Sí, yo voy a hablar del presidente de la República porque el gobierno es muy grande. Yo creo que el presidente está bien intencionado. El presidente tiene dos grandes retos. Uno es la clase política que los rodea y otro es el sector empresarial, que no es todo. Recordemos que los gremios que más inciden del patronato, del empresariado de la República Dominicana son apenas el 2% del tejido productivo de este país, pero se autoadjudican la representación de todo el empresariado, cosa que no es así. Pero bueno, ese sector empresarial es uno de los grandes retos que tienen, porque son insaciables. Son personas que han vivido mandando, que han trabajado a la clase política como titiritera y los políticos como títeres. La clase política ha sucumbido a ellos, ha capitulado su rol predominante como voluntad popular y ha entregado gran parte de las políticas públicas a los designios de los ya privilegiados. Y ese es el gran reto, y el pacto eléctrico es una muestra de que esa política continúa. La mejor muestra de que los poderes económicos, y esto desde el año 63, o sea, aquí se dio un golpe de Estado y lo que prevaleció luego de eso, salvo el levantamiento de noviembre de 1963 de Manolo Tavares y sus compañeros de armas, salvo el 24 de abril y todo lo que fue la República en Armas de Camaño, los constitucionalistas y todo el pueblo que se levantó en ese momento, aquí lo que ha habido es la restauración de una república conservadora manejada al antojo de esas clases privilegiadas que son aquellas que quitan y ponen a personas, incluyendo a un presidente de la República que fue destituido por vía de la fuerza, por vía de un golpe de Estado, y que todavía hoy no se ha esclarecido cómo fue y quiénes fueron los responsables, más allá de los militares, de la embajada norteamericana, del clero, etcétera, etcétera, de lo que ha pasado. Entonces, el reto de la democracia dominicana es ponerle freno a esos sectores económicos que tienen la legitimidad de participar, pero no deberían tener el rol predominante en todos los estamentos de decisiones públicas que lamentablemente socavan el carácter democrático por lo cual fue electo el poder civil en República Dominicana hoy. Mira, yo te digo, en esta sociedad, como en todo el neoliberalismo, el Estado ha estado al servicio del mercado. Y tu intervención lo que hace confirmarnos eso. Aún en ese marco, ahora que hay que hacer un reajuste, ¿qué tú crees de una necesidad de reformular, rehacer, refundar el Estado para darle otro sentido? Así es, mire, yo creo, y esa es una tesis que usted ha muy bien establecido, incluso en obras, República Dominicana necesita revisar la forma en la que su gente participa en política, porque no podemos reducir esa participación a una sola voz cada 4 años, ni siquiera a la idea de que necesita una intermediación. Es decir, aquí los partidos políticos, que son mastodontes, que muchas veces distorsionan la voluntad popular, no pueden ser el camino monopólico mediante el cual se ejerza la actividad política. Todavía queda pendiente, por ejemplo, ya que celebrábamos recientemente una fecha patria, lo que es la república local, la democracia directa, municipal, un proyecto duartiano, por ejemplo. Pero para eso hay que acercar la política a la gente, no la gente a la política. ¿Por qué? Porque la gente hoy, lamentablemente, está en los afanes de sobrevivencia de un barrio con condiciones económicas hostiles, con condiciones intelectuales producto de un sistema precario y exiguo en su calidad en el plano educativo, para poder comprender que la pobreza no es una fatalidad, sino que tiene una responsabilidad política. Y que todo lo que tiene una responsabilidad política, así como puede hacerse, se puede deshacer, ¿no? Y puede rehacerse de otra manera.
pero también una precariedad o una miseria en el plano social. La gente se siente desamparada porque las instituciones le han fallado históricamente a la gente. Y eso lo resiente. La desigualdad social se resiente porque se sabe que es producto de una injusticia. Este pueblo tiene sed no solamente de justicia, de recuperar lo robado, tiene sed de otra República Dominicana más equitativa, tiene sed de justicia social. Entonces, eso solamente se puede lograr, sobre todo en tiempos de crisis como esta, de pandemia, donde las élites aprovechan su sobrerepresentación política en los estamentos de decisiones y la subrepresentación de la gente para poder devolverle a la gente lo que es la definición de la democracia, el pueblo de, por y para ellos. Entonces, hoy nosotros necesitamos una gran reforma política y ojalá que el presidente de la República pueda comprender la oportunidad histórica que tiene de romper con ese pasado de marginalidad política de la gente para poder abrir tal vez, quién sabe, un proceso constituyente en el que esos artículos 38, 39 y 40 de la Constitución de la República que consagran la libertad real y efectiva en el plano social, en el plano económico, en el plano político y sobre todo el derecho a la igualdad de todos los ciudadanos puedan nuevamente prevalecer como aquello que decía el artículo, los primeros artículos de la Constitución del 63, declarar como calamidad pública la miseria. El gran escándalo de este país, el gran escándalo es que la miseria y la desigualdad no sea un escándalo y una prioridad de todos los días en los titulares de los periódicos, en la acción de los gobiernos. Está bueno ya, por ejemplo, que nosotros, o sea, ¿a quién le interesa? Y esto es un llamado a comunicaciones del gobierno, que si a un ministro le gusta el concón, o le gusta la butifarra, o si es de las águilas ibaeñas. Nosotros necesitamos más sobriedad, un poquito más de seriedad en el manejo de la cosa pública, porque lo que se está pasando en este país son padecimientos reales, son sufrimientos grandes, y nosotros esa es la principal solidaridad que tenemos que tener con la gente, más en tiempos de pandemia, donde el desempleo, la inflación van creciendo en una vertiginosa vorágine. Muchísimas gracias, Juan Miguel Pérez, analista, sociólogo, por haber conversado con nosotros en este rumbo, el rumbo de la mañana.